Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que el día de hoy tengan muchas ganas de aprender porque este video será muy informativo, o al menos eso pretendo. Como se habrán dado cuenta, el tema del día de hoy es cómo dibujar rostros. Y antes de comenzar quisiera aclarar que más que una receta mágica para que dibuje rostros como un dios, este video es más una guía con lo que a mí me habría gustado saber cuando comencé. Así que espero que sea muy útil para quienes apenas comienzan o quienes creen que necesitan aprender más sobre este tema. Pero bueno, no se espanten, también incluiré una demostración más adelante. Sean pacientes porque aprender también es tan importante como practicar. Así que bueno, comencemos primero con un poco de teoría. Así es, esto es una presentación en PowerPoint, pero será algo rápido. Ok, mi primer tip es aprender a ser un buen observador, y esto es en general para el dibujo. Alguna vez recuerdo haber leído a alguien decir que hay que aprender a dibujar las cosas como son y no como creemos que son, y para esto yo puse como ejemplo un ojo, el icono de un ojo, la clásica figura de un balón de fútbol americano, por así decirlo, y lo comparo con un ojo real, ¿no? Si observamos bien, hay una diferencia monumental entre la simplificación súper pues simplificada y lo que es la realidad. Entonces hay que aprender a diferenciar. Si queremos lograr, por ejemplo, un look realista, inclusive hiperrealista o hasta semi-realista, no vayamos tan lejos, necesitamos aprender a observar bien lo que estamos viendo y también preguntarnos por qué las cosas tienen la apariencia que tienen, cómo interaccionan los objetos con la luz. Eso también es un tema muy interesante. Y bueno, piensen un poquito sobre esto porque creo que es algo un poco difícil de explicar, pero espero que con el ejemplo del ojo quede un poquito más claro. Bien, ¿cómo comenzar? Les había comentado que esto es más como una pequeña guía, así que voy a hablar sobre algunos conceptos que creo yo son muy importantes y también que en lo personal me han servido bastante para aprender a dibujar rostros, ya sea de referencias o desde la imaginación. Entre estas bases yo mencionaría la más importante, pues las proporciones del rostro humano. Conocer también la estructura ósea, en este caso sería el cráneo. Los planos del rostro, esto para mí era desconocido hasta hace poco. A decir verdad, es algo que he estado estudiando recientemente y creo que si hubiera tenido conocimiento de este tema desde bastante tiempo atrás, habría avanzado más rápido. De verdad, es de lo que más me ha ayudado. Ahorita, por supuesto, les voy a dar una pequeña explicación de estos puntos. También la cabeza en perspectiva, y creo que aquí me estoy equivocando poniendo específicamente la cabeza, porque en general te ayuda bastante a aprender a dibujar las formas, las figuras elementales como la esfera, el cubo, pirámide, etcétera, en perspectiva. Es a veces muy difícil de imaginar, entonces sí necesitas practicarlo, pero te va a ayudar bastante para darle dinamismo a tu dibujo en general. Adicionalmente yo mencionaría el color. Alguna vez un artista en un video me escuché decir que el color es un complemento del dibujo, que el dibujo por sí mismo ya debe de funcionar y que el color solamente es un plus. Entonces creo que eso es bastante cierto. Ok, primer punto, las proporciones del rostro. Hay varias maneras de proporcionar el rostro. Creo que la más usada, la más extendida, es el método de Loomis. Aquí recomiendo su libro. En general todos sus libros son buenos, pero especialmente Drawing the Head and Hands. Creo que en español lo traducen simplemente como dibujo de cabeza y manos. Yo lo tengo en inglés, entonces no quería equivocarme. Este es el título. Y literal, si tú buscas en Google método de Loomis, dibujo de la cabeza, vas a encontrar videos, vas a encontrar infografías, vas a encontrar imágenes. Es bastante simple, o sea, la teoría es muy simple y se va complicando obviamente cuando vas
maniobrando los ángulos del rostro de diferentes maneras, pero eso es algo que me gusta, que él establece de una manera muy simple cómo comenzar y lo va complicando moviendo pues el rostro en el espacio, las formas también. Así que cualquiera que sea el método que se te acomode, hay que practicarlo. En este caso yo aprendí con Loomis, se me hizo pues lo más sencillo. También creo que es de los más utilizados y por lo tanto hay más información y también videos, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de algo del libro. Él, por ejemplo, establece que la cabeza como tal la imagina como una esfera dividida en dos líneas que pasan pues por el centro de la esfera. En este caso la línea media pues pasa en medio de los ojos, en medio de la nariz, en medio de la boca. La otra línea media establece la altura de las cejas. Luego, aquí lo podemos ver mejor. Él divide el rostro, las proporciones en tres partes iguales. Lo voy a poner como A, B y C. Desde el nacimiento del cabello hasta la altura de las cejas, la base de la nariz y la barbilla es básicamente el mismo espacio. Eso es algo que dice Loomis. Obviamente esto va a diferir de persona en persona, pero es un buen comienzo. Ya después tú puedes jugar, por ejemplo, con la distancia entre estos espacios, entre estas líneas. Puedes hacer la nariz más larga o más corta, el mentón también más corto, etc. Como les decía, es una base, entonces está bien conocerla. También algo que me ha ayudado a mí muchísimo es imaginar la cabeza de esta manera, con este espacio de aquí, porque a los costados la cabeza es plana. Imaginarlo de esta manera me ha ayudado muchísimo para dar volumen. Vale, como les decía, van a encontrar mucha información sobre el método de Loomis en internet. Yo como tal creo que no estaría aportando nada nuevo, así que eso lo dejo a ustedes. Segundo, la estructura ósea y planos del rostro. ¿Qué hay detrás de lo que vemos? Esto está muy ligado con lo que mencioné al principio de aprender a observar. ¿Qué hay detrás del rostro? Pues obviamente están los músculos, están las capas de grasa, la piel, etcétera. Pero como una base que obviamente nos va a condicionar todo lo que está sobre es el cráneo. Del cráneo y pues todas las demás capas que hay de músculos, grasa, etcétera, se desprenden los planos del rostro. Esta como tal, la del medio, es una simplificación del rostro como tal. Pero esta simplificación nos va a ayudar mucho a establecer la iluminación, a dar volumen al rostro. Es muy importante, sobre todo si quieres dibujar el rostro desde diversos ángulos. Te ayuda bastante a imaginar cómo es que la luz va a interaccionar con el rostro, qué partes van a estar más iluminadas, cuáles más oscuras, cómo va a lucir, por ejemplo, la nariz, sobre todo. Creo que a veces es un poquito complicado dibujar la nariz. Así que quizá no es que necesites dibujar el cráneo perfectamente y cada parte súper detallada, pero te va a servir conocer cómo es su topografía, si es que ese es el nombre correcto. Por ejemplo, se nota más en una vista lateral. Vamos a encontrar pues obviamente similitudes en el relieve del cráneo y también ya en el rostro. Aquí las voy a enmarcar. Por ejemplo, suelen sobresalir bastante esta parte de las cejas, las mejillas, mandíbula y también la barbilla. Por ejemplo, también aquí tenemos este hueso de la mandíbula. Aquí está la mandíbula también. Entonces es obvio que esto parte de esto. Entonces ahí radica la importancia de conocer los relieves del cráneo, tenerlos pues en mente, ¿no? Que debajo de la piel y todo lo que vemos pues está el cráneo, ¿no? Entonces tiene que tener cierta lógica y concordancia para que se vea lo más natural posible. Ok, sobre la cabeza en perspectiva creo que es un tema un poquito más complicado. En general, como les decía, más que la cabeza, el dibujo de los objetos en perspectiva. Por ejemplo, estas dos imágenes que las tomé del libro de Loomis. En este ejemplo, vemos que él simplifica el rostro con cubos. Y eso es bastante interesante y te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, aquí en este dibujo de una chica podremos simplificar la nariz como una pirámide.
también pues el rostro en general como una esfera o en cubos como lo hizo de esta manera. Podríamos también dividir los planos. Aquí por ejemplo en la barbilla una esfera. Y aunque esto es un dibujo plano, el imaginar todas estas formas en perspectiva y su interacción con la luz te va a ayudar bastante para hacer el trabajo de iluminación, para establecer las luces y las sombras, quizá un poquito como lo vemos en este ejemplo, que vemos pues un plano en la sombra, este de aquí, y básicamente todos los demás, aquí hay otro pequeño, están totalmente iluminados. Esto me da a entender que la luz viene en esta dirección. Si viniera por ejemplo en esta dirección, no veríamos esta parte sombreada. De aquí pues la importancia de conocer los planos, ¿no? Para saber en qué parte va a golpear la luz y cómo iluminarlos correctamente. Bien, ahora sobre mis recomendaciones. La primera sería comenzar con lo más general, y esto es igual. Básicamente para todo lo que yo dibujo trato de comenzar con una idea bastante general. En el caso del rostro, por ejemplo, cuando comenzaba caía mucho en el error de dibujar por ejemplo primero un ojo, luego el otro ojo, luego la nariz y luego la boca, y ya de ahí pasaba a dibujar el cabello, las orejas, etcétera, y generalmente me quedaban bastante desproporcionados. Entonces ya con el tiempo aprendí a que es mejor dibujar primero la cabeza. Creo que a veces pasamos por alto el hecho de que el rostro es parte de la cabeza y obviamente los dos tienen que acoplarse. Entonces mi recomendación es comenzar a dibujar primero la cabeza, luego de ahí ya ir a los detalles. Ahorita en el ejemplo lo van a ver. En general, si ven cualquiera de mis videos de proceso, se van a dar cuenta que tiendo mucho a hacer eso porque es lo que a mí me ha funcionado mejor. Ok, otro punto importante es ubicar correctamente la dirección del rostro. Por ejemplo, no es lo mismo la vista de frente que la vista de 3/4, que son... La vista de 3/4 es muy utilizada en el retrato, y obviamente los ojos, la nariz, la boca se va a ver diferente desde el frente que desde una vista de 3/4, desde una vista pues lateral. Es muy importante aprender a ubicar la dirección del rostro y también el ángulo de inclinación de porque todos los objetos, todas las formas, los relieves del rostro se van a mover en conjunto. Esto viene bastante ya con la práctica, lo aprendes muchísimo con la práctica y se hace bastante intuitivo, pero al comienzo sí es necesario que hagas este pequeño ejercicio previo. Ahorita en el ejemplo que les voy a dibujar van a ver un poquito más de lo que hablo. Siguiente punto, encuadrar correctamente los ojos, nariz y boca. ¿A qué me refiero con encuadrar o encajar? Algunos utilizan esta palabra. A distribuir correctamente los ojos, nariz y boca en la cabeza en general, en la cara o el rostro. Es un poquito también difícil de explicar, pero por ejemplo a veces solemos hacer los ojos muy juntos o muy alejados, entonces esto significa que están mal encuadrados, mal encajados. Esto lo vas a aprender bastante con la práctica. Dibujar personas reales es básicamente obligatorio para aprender a hacer un buen encuadre. Ahora, algo un poquito más avanzado diría yo es tomar en cuenta la dirección de los planos y su interacción con la luz. Este es un punto bastante complicado de explicar. Aunque no lo crean, esta es la 4ª vez que grabo este video y sigo pensando en cómo explicar esto. Ok, voy a utilizar esta lámina de ejemplo y esta imagen en específico para ejemplificar a lo que me refiero. Si yo veo esta imagen, mi cerebro entiende que la luz está golpeando directamente estas partes porque están más iluminadas. Entonces obviamente la mayor parte de la luz está golpeando estos planos, por ejemplo al contrario que aquí donde casi no hay nada de luz, porque este plano está mirando en una dirección opuesta a estos de aquí. Entonces es por eso que la luz no alcanza a llegar. Por ejemplo está ligeramente inclinado, está más hacia adentro por así decirlo, por eso está menos iluminado que este de aquí. Otro punto es, por ejemplo, aquí, en la parte entre las cejas y los ojos. Como esta parte podríamos decir que está hundida, está menos expuesta a la iluminación, entonces por lo mismo se ve más oscura. Todo esto nos ayuda a crear volumen,
y podemos pasar de esta simplificación a algo así, donde vemos básicamente lo mismo. Una parte más iluminada, la sombra, esta parte que es cóncava, etcétera. Creo que el último punto es algo repetitivo con lo que mencionaba del rostro en perspectiva, bueno, la cabeza en perspectiva, ya que les había mencionado que, por ejemplo, no es lo mismo ver la nariz de frente que verla de 3/4. Entonces hay que aprender a dibujar básicamente el rostro desde cualquier ángulo, aprender a rotarlo, por así decirlo, y esto se te va a facilitar bastante si aprendes a dibujar las figuras básicas como los cubos, las pirámides en diferentes ángulos, rotándolos en el espacio. A veces es un ejercicio un poco complicado, pero vas a encontrar igual en internet muchísimos ejemplos y seguramente también muchísimos videos. Bien, pasemos ahora a la práctica. Vamos a utilizar primero 2 fotografías de referencia para este ejercicio. Aquí está la primera. Y antes de dibujar voy a hacer pues un previo análisis, lo que les comentaba, muy importante. Antes de pues comenzar a trazar con el lápiz, es importante tener en mente qué es lo que vas a trazar. Pensar tus líneas, pensar tus trazos te va a ayudar bastante. Ya después va a ser un ejercicio muy intuitivo. Si apenas van comenzando, entonces quizá esto sea algo un poco nuevo. Ok, de lo que les comentaba al principio de comenzar con lo más general, vamos primero a ubicar pues la dirección del rostro. Es obvio que esto es una vista de 3/4, un retrato en esta perspectiva. Vemos que hay una ligera inclinación, por ejemplo, poniendo esta línea como referencia, tenemos un ángulo de inclinación muy ligero. Luego la línea media. Ok, obviamente podremos también hacer el ejercicio de Loomis. Dibujar el plano lateral. Establecer los ángulos de inclinación. Luego encajar los ojos, la nariz, boca. El nacimiento del cabello también sirve como referencia. Podremos verlo quizá algo así, una simplificación. Ok, todo esto yo lo voy a imaginar. Ya después lo pasaré al papel. Igual pueden trazarlo sobre su referencia si les ayuda. Como les decía, a mí me gusta usar una perspectiva muy general primero. No dibujar muy cerca. Por ejemplo, no tratar de hacer un círculo así, porque queda horrible. Voy a alejarme un poquito. Ok, antes de moverme a los detalles, voy a observar pues precisamente estos detalles. Por ejemplo, la manera en la que vemos los ojos no es la misma para este ojo de aquí que este de aquí. Obviamente al girar el rostro también altera la perspectiva de los ojos. En este caso, al estar más cerca de nuestro campo de visión, este ojo se ve mejor que este de aquí. O sea, lo vemos casi totalmente. Aquí, por ejemplo, se oculta un poco este ojo con la nariz. También con la nariz, pues la vemos casi de lado. Entonces la vemos un poquito más como un triángulo. Vemos la fosa nasal. Pero la otra fosa nasal básicamente no la estamos viendo porque la está cubriendo esta parte de la nariz. La boca también, los labios pues no los vemos así. Los vemos más o menos así.
La oreja también, por ejemplo, la estamos viendo casi completamente. Al igual que esta ceja, al contrario de esta donde solo vemos la mitad. Otro buen ejercicio es aprender a dimensionar. Por ejemplo, la distancia que hay de la nariz a la mejilla es muy corta. Si por ejemplo yo en mi dibujo lo hiciera más separado, parecería que tiene pues las mejillas más anchas. Podemos por ejemplo establecer una base para dimensionar todo el rostro. Yo suelo hacerlo con los ojos. Por ejemplo, hay un ojo de distancia entre el lagrimal y el iris. O la boca mide casi un ojo. La nariz, el ancho de la nariz también. O las cejas. O de este ojo a la oreja hay un ojo de distancia y un pedacito. Entonces esto te va a ayudar bastante, sobre todo para lograr la semejanza en tu dibujo. Tomar una unidad de medida. Como les decía, yo les recomiendo que lo hagan con los ojos. Entonces voy a tomar todo esto en cuenta para comenzar a detallar mi dibujo. Voy a hacer una nueva capa. Ok, de momento no voy a tratar de lograr un parecido excepcional porque eso me tomaría bastante más tiempo. Como tal, aquí ya tengo establecida la dirección, ubicados los ojos, la nariz, la boca, de una forma pues bastante similar a nuestra referencia. Esta es una práctica rápida. La verdad es que creo que para aprender a dibujar el rostro desde diferentes ángulos, lo mejor es hacer este tipo de prácticas rápidas y quizá no enfocarnos tanto en el detalle. Porque si las proporciones están bien, si el dibujo está bien orientado, etcétera, ya el detalle va a ser lo de menos. De nada va a servir que tú hagas los ojos más hermosos si están mal ubicados, si están mal proporcionados. Entonces siempre es mejor ya tener una buena base y sobre eso trabajar para tus detalles. Otro tip, aquí es muy fácil hacerlo, pero por ejemplo si estás dibujando en tradicional, puedes ver tu dibujo frente a un espejo o voltearlo y verlo a contraluz. Aquí voy a dar flip y es tratar de ubicar errores cambiando la perspectiva, porque esto le ayuda a tu cerebro a ver las cosas que pueden estar un poco mal. Por ejemplo aquí, y ya se notaba desde la vista anterior, este ojo está bastante más pequeño. De manera digital es muy fácil hacer este movimiento, pero ya de manera tradicional sí va a requerir un poquito más de tiempo. Ok, así tendría ya mi primera práctica. Este rostro pues no es totalmente idéntico, pero funciona, ¿no? Se ve bien proporcionado, también la dirección, el ángulo de los ojos y la nariz concuerdan. Ok, entonces así tendría lista pues mi primera práctica, el primer ejercicio que quería mostrarles. Recuerden que pues comencé con esto. Y esta fue mi base. De aquí pues ya me moví a los detalles. Obviamente se va modificando un poco. Conforme vas practicando ya vas haciendo menos correcciones. Porque igual vas entrenando tu cerebro, vas entrenando también tu vista a que aprenda a identificar pues los espacios, a dimensionar correctamente. Y cada vez va a ser más sencillo. Movámonos ahora a otro ejemplo. Ok, este ejemplo es más interesante. Aquí hay otro punto que me gustaría mencionar y que a mí me ayuda bastante, el cual es imaginar la cabeza más o menos como un huevo, algo así. Si nosotros pusiéramos una malla sobre este huevo, pues veríamos que es algo más o menos así. Obviamente en algunas partes es un poco más plana, en otras partes es más redonda, etcétera. Pero hay que tener en cuenta pues esto, ¿no? Que por ejemplo si tú lo inclinas, estas líneas también van a verse más curvas. Algo que vemos aquí en esta fotografía
Esto que les mencionaba de las líneas transformándose en curvas, lo vamos a notar aquí en los ojos. Nariz y boca. Nuestra línea media pues se va a conservar básicamente igual. Ya que estamos viendo el rostro en perspectiva, tenemos que considerar que la distancia relativa entre ojos, nariz y boca va a cambiar. También pues vamos a ver las formas básicas de diferente manera. Por ejemplo, aquí la nariz. Estamos viendo casi completamente, o yo diría completamente, la base de esta pirámide. Ahora, sobre la distancia, vemos menos distancia entre la punta de la nariz y los ojos. Es muy pequeña. También vemos más la barbilla, la mandíbula. Este hueso de la mandíbula lo vemos más corto. Entonces yo básicamente no estaría dibujando el rostro así, porque está viendo hacia arriba. Entonces todas las formas básicas que componen al rostro las vamos a imaginar ahora como si las hubiéramos rotado hacia arriba. Ok, voy a comenzar entonces con mi ejemplo. Muy bien, ya tengo establecida mi base. Ahora voy a detallar más en otra capa. Ok, como les comenté al principio, la intención del video no es lograr pues que sean idénticos, simplemente pues practicar el dibujo de rostros, ¿no? Como les mencionaba, es más importante aprender a direccionar bien el rostro, también aprender a dibujar pues los ojos, la nariz y la boca en los ángulos correctos. Entonces este tipo de prácticas son muy útiles, les recomiendo que lo hagan. Ya saben, empezar desde lo más básico y con ello moverse a los detalles. Ya lograr el parecido es otro asunto, quizá de eso hable en otro video, pero no es mucha ciencia, simplemente lo que les decía de observar bien, tratar de hacer que las características sean lo más parecidas posible, sobre todo que la forma también sea idéntica. Quizá habrán notado que utilicé aquí otro truco, el cual es dibujar líneas rectas. Por ejemplo, si yo le hiciera de oreja a oreja, veo que en esta línea recta también se encuentran las fosas nasales. Aquí, por ejemplo, pues me falló un poco. Está un poco más debajo. También puedo hacerlo de manera vertical. Por ejemplo, la comisura de los labios. También los ojos y el cuello. Puedes básicamente guiarte con las líneas para encuadrar todo tu dibujo. Podríamos decir que es como la versión avanzada de dibujar con cuadrícula, pero lo haces de manera mental. Bien, chicos y chicas, lo que haré a continuación pues es colorear este dibujo. Pueden por supuesto quedarse a ver el proceso. Sin embargo, respecto a los tips y consejos, eso sería todo. Los invito a que vean pues el coloreado. Si no es así, nos vemos entonces en la próxima. Espero de verdad les haya sido útil este video. Si fue así, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal. También regálenme un comentario con sus dudas, con ideas para más videos. Eso me gustaría bastante. No olviden también checar otros tutoriales que tengo y procesos, quizá les parezcan muy interesantes.